Hola, ¿cómo están? Soy Federico y damos inicio a la videoclase número 4 de osteología y artrología en miembro inferior. Recordemos primero, obviamente, que la osteología se refiere al estudio de los huesos, mientras que la artrología se refiere al estudio de las articulaciones. En este caso, en miembros inferiores, en cada miembro inferior. Bueno, primero, sumamente básico, pero es importante tener en cuenta que el miembro inferior tiene distintos huesos. De proximal a distal tenemos el hueso coxal, que se encuentra en la cintura pélvica, el fémur, un hueso largo del muslo, la rótula, que se ubica en la rodilla, la tibia y el peroné, que son dos huesos en la pierna. Por las dudas es importante tener en cuenta que el fémur, que está en el muslo, es más superior a la rodilla. ¿Se entiende? El muslo es superior a la rodilla. Segmentos del cuerpo, las porciones anatómicas a nivel del miembro inferior. El muslo es superior a la rodilla, mientras que la pierna con la tibia y peroné son inferiores o distales a la rodilla. Y por último, luego de la pierna, el tobillo, bueno, encontramos los huesos del pie, que son bastantes huesos en el pie. Articulaciones del miembro inferior tenemos bastantes. Nos centraremos en la cadera, que es la articulación coxofemoral entre el hueso coxal y el fémur, en la rodilla, en donde intervienen distintos huesos, fémur, rótula, tibia, principalmente, tobillo, donde intervienen tibia, peroné y bueno, y uno de los huesos del pie, el astrágalo, y por último, distintas articulaciones propias en el pie. Empezaremos con una imagen de los huesos de cada miembro inferior. En este caso es el miembro inferior derecho. En una vista anterior se reconoce un primer hueso, que es el hueso coxal. Es muy importante tener en cuenta que el hueso coxal, hay un hueso coxal derecho y otro hueso coxal izquierdo. Estos dos huesos coxales se articulan entre sí con otros huesos y forman la cintura pélvica. Bueno, por ahora nos detenemos en el hueso coxal. Este hueso coxal tiene una superficie denominada acetábulo, que desde vista lateral se ve un poco mejor. Esta superficie acetábulo, la fosa acetabular, se articula con el fémur, se articula con la cabeza del fémur, en la articulación coxofemoral de la cadera. Luego tenemos el fémur, recordemos que el fémur está en el muslo, y se articula con un pequeño hueso hacia anterior, que es el hueso de la rótula. Fíjense como desde una vista anterior se observa la rótula, desde una vista lateral también se observa la rótula hacia anterior, pero desde una vista posterior del miembro inferior no podemos observar la rótula. ¿Por qué no? Porque la rótula se ubica hacia anterior. Es más, les recomiendo tocarse la porción anterior de la rodilla, en donde pueden palpar una pequeña superficie dura que va a corresponder a la rótula. Además de la rótula, la rótula también se denomina patela. Además de la rótula, en la rodilla también está principalmente la tibia. La tibia y el peroné son dos huesos largos, ¿sí? El fémur, tibia y peroné son huesos largos. Es más, el fémur es el hueso más largo del cuerpo, la tibia es el segundo hueso más largo del cuerpo y el peroné es el tercer hueso más largo del cuerpo. O sea, los tres huesos más largos de todo el cuerpo están en miembro inferior. Bueno, la tibia y peroné, la tibia es más medial y el peroné es más lateral. Fíjense desde una vista lateral que primero se observa al peroné y después se observa la tibia. ¿Por qué? Porque la tibia es más medial. Luego, la tibia y peroné conforman el tobillo articulándose con un hueso que probablemente no se llega a ver muy bien, que es el hueso astrágalo, ya en el pie. Hacia posterior hay otro hueso que es el hueso calcáneo, que es el hueso del talón. Bueno, y posteriormente vamos a ver que hacia anterior, en el pie, ya en el pie, tenemos distintos huesos. Después tenemos los metatarsianos y después tenemos las falanges de los dedos del pie.
Empecemos con el coxal. El coxal es un hueso. Tenemos un hueso coxal derecho y aparte tenemos lo mismo, un hueso coxal izquierdo. Este hueso coxal no siempre fue un hueso. ¿Por qué no? Porque originalmente eran tres huesos distintos. Este es un concepto difícil pero importante. Si bien el hueso coxal es un hueso, surge de la fusión, de la unión entre tres huesos distintos. El hueso coxal surge de la unión de el ilion más hacia superior, del isquion hacia posterior y del pubis hacia anterior. Ilion, isquion, pubis. Los tres huesos que se fusionan dando origen al coxal y son en líneas generales como las tres grandes porciones del hueso coxal. Como están observando, los tres huesos son muy distintos entre sí. El ilion tiene una cresta bastante notoria, que es la cresta ilíaca, bastante palpable, la cresta ilíaca. Hacia anterior se suele poder palpar la espina ilíaca anterosuperior. El hueso ilion, además de la cresta, también tiene espinas. Hacia anterior tiene la espina ilíaca anterosuperior. Anterosuperior o anterior superior. Hacia posterior tiene lo mismo, la espina ilíaca posterior superior o posterior superior. ¿Se entiende? Tenemos una espina hacia anterior y otra hacia posterior. Estas son las dos espinas superiores. Y lo mismo hacia inferior. Tenemos la espina ilíaca anterior inferior y la espina ilíaca posterior inferior. ¿Se entiende? Obviamente no tiene la forma de un cuadrado, pero es como si fueran cuatro esquinas de un cuadrado, por decirlo de una manera. Las cuatro espinas. Las cuatro espinas ilíacas. Anterior superior. Posterior superior. Posterior inferior. Anterior inferior. También el ilion tiene una incisura o escotadura, que es esta curvatura ciática mayor. Bueno, ya nos vamos del ilion. Vamos hacia inferior, bien hacia anterior tenemos el pubis que tiene el cuerpo del pubis. Es fundamental el pubis hacia anterior, debido a que el pubis derecho se articula con el pubis izquierdo en lo que se denomina sínfisis pubiana, que es una articulación semimóvil, es una anfiartrosis. La sínfisis pubiana, articulación del pubis entre el pubis derecho y el pubis izquierdo. Una pequeña regla mnemotécnica para recordar es el vello púbico. El vello púbico obviamente se ubica hacia anterior, ¿por qué? Porque el hueso pubis se ubica hacia anterior, dentro del coxal. La porción púbica es anterior. Mientras que hacia posterior tenemos el isquion. El isquion. Se suele decir que el isquion es el hueso en donde básicamente nos sentamos. El isquion se encuentra en el hueso coxal y es inferior y posterior. El isquion. El isquion tiene grandes relaciones con los glúteos. Y bueno, en el isquion también después se verán los músculos isquiotibiales. Posteriormente se verá los isquiotibiales. Además de estas porciones óseas, es fundamental destacar que y medial, hacia inferior y medial se observa un foramen, un agujero, recordemos que no se dice agujero, se dice foramen obturado, o foramen obturador, también lo pueden encontrar. Por este foramen discurren distintas estructuras, principalmente hacia la pelvis, hacia el contenido de la pelvis. Eso hacia medial y hacia lateral es fundamental esta fosa acetabular, el acetábulo. El acetábulo o fosa acetabular es lateral, se ubica básicamente en la mitad del hueso coxal, pero hacia lateral, y es fundamental debido a que se articula ni más ni menos que la cabeza del fémur. Una imagen más cercana de la fosa acetabular.
lo mismo, el hueso coxal, el mismo, pero cara medial. La cresta ilíaca, el pubis hacia anterior, el isquion hacia posterior, el foramen obturado, y bueno, desde medial no se puede observar tan bien el acetábulo. ¿Por qué? Porque el acetábulo es hacia lateral. Otra vista, una vista anterior-inferior. Todo esto es fundamental, no solamente que estudien y recuerden todos estos datos, sino también es fundamental debido a que muchas veces, además de la famosa fractura de cadera que después mencionaremos brevemente, es fundamental conocer bien el coxal como hueso de la cintura pélvica debido a todo lo referido al parto. Todo lo referido al parto es fundamental la pelvis. No todas las personas tienen la misma pelvis. Generalmente en las mujeres la pelvis es más ancha y más corta. Me refiero a sexo femenino, perdón. En sexo femenino, la pelvis es más corta y más ancha. También tiene las distintas prominencias, por ejemplo, las espinas, la cresta, no tan notorias. Las tiene como un poco más suave. En general, las personas de sexo femenino. Las personas de sexo masculino tenemos el coxal, mejor dicho, la pelvis, mucho más alta, más angosta, más alta, y con las distintas prominencias más notorias. Todo esto en general, obviamente hay un montón de excepciones. Es fundamental conocer el coxal como huesos de la cintura pélvica, no solo por su articulación con el fémur, con el acetábulo, sino también por cómo se conforma la cintura pélvica, por el trabajo de parto, por, bueno, distintas patologías de las estructuras de la pelvis. Lo verán, seguramente lo recuerden de bases biológicas uno. Por ejemplo, la próstata, el útero, un poco la vejiga, bueno, el recto y demás estructuras que están contenidas dentro de la pelvis y protegidas por el coxal. Si se dieron cuenta, el coxal es un hueso plano, un hueso plano. En general los huesos planos tienen como grandes funciones la protección. Los coxales izquierdo y derecho protegen al contenido de la pelvis, mientras que por otro lado, otro hueso plano son los huesos que forman el cráneo, que protegen obviamente al encéfalo. Un montón de información sobre coxal. Seguimos ahora con fémur. Fémur, hueso largo, el hueso más largo del cuerpo, el fémur. El fémur, como todo hueso largo, tiene distintas porciones. Tiene un cuerpo que es la diáfisis, tiene dos extremos, epífisis proximal y epífisis distal, y también tiene una porción donde se ubica cada metáfisis. Recordemos que entre la epífisis y la diáfisis, entre el extremo y el cuerpo, se ubica la metáfisis, y que la metáfisis es fundamental debido a que la metáfisis se ubica en, bueno, todos los primeros años de vida, se ubica el cartílago de crecimiento, a partir del cual va creciendo el hueso. Recordemos que el fémur es el hueso más largo del cuerpo. El fémur, desde proximal a distal, tiene bien proximal la cabeza del fémur. Dicha cabeza del fémur es fundamental debido a que forma parte de la articulación coxofemoral. Luego tiene el cuello anatómico. ¿Sí? En esto es un poco similar al húmero del miembro superior, del brazo. Bueno, el fémur tiene una cabeza y un cuello anatómico. Mientras que por otro lado, más hacia distal, tenemos un trocánter mayor bien lateral, sí, bien lateral. Hay un trocánter mayor, muy notorio, por eso es trocánter mayor, y un poco más pequeño y más hacia medial y más inferior, un trocánter menor. ¿Sí? Trocánter mayor, bien superior y bien lateral, trocánter menor, si bien está en la porción proximal, el trocánter menor es más inferior y más medial. Y acá encontramos donde estaría la metáfisis que se denomina, que se suele denominar en fémur cuello quirúrgico. ¿Por qué cuello quirúrgico? Porque esa es a este nivel donde
muchas veces se solía y en ocasiones se suele cortar el fémur, ¿sí? Hay personas que tienen distintas enfermedades, bueno, no viene el caso, en donde hay que amputar el miembro inferior a partir del muslo, y bueno, muchas veces se puede cortar a nivel del cuello quirúrgico del fémur. El cuerpo del fémur, luego la metáfisis distal y por último la epífisis o extremo inferior o distal. Ubicamos los cóndilos, un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Y bueno, después la tróclea femoral y la fosa supratronclear. El fémur, desde una vista posterior, fíjense en la cabeza, cuello quirúrgico, trocánter mayor, trocánter menor, cuello anatómico antes, cuello quirúrgico ahora, inferior al trocánter menor. Todo el cuerpo o diáfisis del fémur, metáfisis distal y por último la epífisis distal del fémur con los dos cóndilos, medial, cóndilo lateral y la fosa intercondilia. Todo esto desde una vista posterior. Bueno, la epífisis distal del fémur, como se ve a nivel inferior. Los dos cóndilos, recordemos que a nivel inferior el fémur no tiene una cabeza, sino que a nivel inferior tiene dos cóndilos. La cabeza es proximal y los dos cóndilos femorales son distales. La cabeza se articula con el coxal y los dos cóndilos se articulan con, bueno, en el complejo articular de la rodilla. Los dos cóndilos medial y lateral, en el medio de la fosa troquear y la fosa intercondilia. Pasamos de hueso. Vamos a un hueso muy particular, la rótula, también denominada patela. La rótula es un pequeño hueso que se ubica en la cara anterior de la rodilla. La rótula tiene distintas partes, tiene una base, tiene un vértice hacia inferior. En la rótula es fundamental que se inserta un músculo extremadamente voluminoso y fuerte, que es el músculo cuádriceps, que es el principal músculo de la cara anterior del muslo, el cuádriceps. El cuádriceps se inserta en parte en la rótula. La rótula fundamental en la rodilla. Recuerden que la rótula está en la cara anterior de la rodilla. Nos vamos de la rodilla, vamos ahora a la pierna. En la pierna encontramos hacia medial un hueso bastante notorio y más voluminoso, que es la tibia. La tibia que tiene un extremo proximal, que también tiene dos cóndilos, un cóndilo medial y un cóndilo lateral. También tiene tuberosidades, por ejemplo la tuberosidad tibial, bien hacia anterior. Además de los cóndilos bien hacia proximal, tiene una epífisis superior, tiene una eminencia intercondilia. Bueno, seguimos descendiendo en la tibia y encontramos que a nivel más distal, dentro de la tibia, tenemos la epífisis distal, en donde tenemos muy importante el maléolo medial. ¿Sí? El maléolo medial se ubica en el hueso de la tibia, a nivel distal y bien medial del hueso de la tibia. Y bueno, y más hacia inferior, la tibia tiene una carilla articular inferior para la articulación del tobillo. Recordemos que el maléolo medial está en la tibia. Eso es la tibia, hueso largo. Y por otro lado, el otro hueso largo de la pierna, bastante más pequeño, pero bastante largo de todas maneras, el hueso de fíbula o peroné. ¿Sí? El peroné también se denomina fíbula, son sinónimos. Bueno, tiene un extremo proximal que no participa tanto en la articulación de la rodilla, que tiene la cabeza del peroné o cabeza de la fíbula, pero es un poco más importante el peroné a nivel distal. ¿Por qué? Porque a nivel distal el peroné tiene el maléolo lateral. Importantísimo. El maléolo medial es de la tibia, mientras que el maléolo lateral es del peroné. La tibia es un hueso de la pierna a nivel medial y el peroné es el hueso de la pierna a nivel lateral. Otra imagen, en este caso vista desde posterior, de la tibia y el peroné. Una vista superior de la epífisis proximal de la tibia
en donde se encuentran los dos cóndilos, cóndilo medial, cóndilo lateral, formando parte de la articulación de la rodilla, articulándose con el fémur y en parte también con la rótula, y mientras que bien a nivel distal, la tibia a nivel distal, en la epífisis distal, visto desde inferior, podemos ubicar, por un lado, el maleolo medial, recordemos nuevamente, el maleolo medial es de la tibia, y bueno, ubicamos bordes, ubicamos surcos y ubicamos la cara articular para el complejo articular del tobillo. Peroné, un hueso bastante largo, el tercer hueso más largo del cuerpo, pero bastante más fino. El peroné a nivel proximal tiene la cabeza con un pequeño vértice y tiene el tubérculo del peroneo largo también. Y bueno, de, después, bueno, tiene toda la metáfisis, toda la diáfisis, todo el cuerpo, al igual que cualquier hueso largo, la metáfisis distal y la epífisis o extremo distal. Recordemos que el peroné tiene el maleolo lateral. Pasamos, por último, de osteología a los huesos del pie. Los huesos del pie son bastantes. Tenemos los huesos del tarso, los huesos tarsianos, después los huesos del metatarso, los 5 metatarsianos, desde el primero hasta el último, de medial a lateral. Y por último las falanges, que son los huesos de los dedos del pie. A nivel, el pie tiene dos grandes vistas. Tiene una vista plantar, que sería desde inferior, que está en la parte que apoyamos en el suelo, por decirlo de una manera. Y también tenemos una vista dorsal, ¿sí? Una vista que solemos ver a simple vista de nuestros pies. La vista dorsal del pie. Tenemos la vista a nivel plantar, donde está la planta del pie, y la vista a nivel dorsal del pie. Por ejemplo, a nivel dorsal se observa en un pie, se observa fácilmente las uñas, por ejemplo. Bien, tenemos distintos huesos. Dentro del tarso tenemos bien posterior el hueso calcáneo, el calcáneo que forma parte del talón. Tenemos, por otro lado, más superior el talus o astrágalo, y es importantísimo el astrágalo porque se articula con la tibia peroné en el tobillo. El astrágalo o talus se articula en el complejo articular del tobillo. Después, otros pequeños huesos del tarso, como por ejemplo el navicular, los tres cuneiforme medial, intermedio y cuneiforme lateral, el cuboides, por ejemplo. Y por último, tenemos los 5 metatarsianos del primero al quinto. Fíjense como el primero es bastante más corto, pero más grueso que los otros cuatro. Y por último, las falanges. Las falanges son los huesos de los dedos, que a nivel del pie, al igual que en el nivel de la mano, hay 3 falanges en cada dedo, ¿sí? Falange proximal, falange media o intermedia y falange distal, siendo la proximal la más grande de las tres, al igual va bastante similar a la mano, a los dedos de la mano, pero recordemos, al igual que ocurre en el pulgar, ocurre en el primer dedo del pie. Todos los dedos, tanto de la mano como el pie, tienen 3 falanges, todos, exceptuando el pulgar en cada mano y el primer dedo, o dedo gordo, o mejor dicho, hallux, con HLX, hallux, que es el primer dedo de cada pie. El hallux, el primer dedo, tiene solamente 2 falanges. Lo mismo que le pasa al pulgar. Es mucho más fácil comparar la anatomía, la geología, todo de miembro superior, primero aprenderla bien para después compararla con la osteología del miembro inferior. Fíjense cómo hay bastantes analogías, bastantes estructuras similares, tanto en miembro superior como en miembro inferior. Recordemos, nuevamente, todas las falanges tienen todos los dedos tienen 3 falanges, salvo el pulgar en cada mano y el hallux o primer dedo de cada pie, que es únicamente tienen 2 falanges, falange proximal y falange distal.
Un hueso muy importante, el astrágalo o talux. Este hueso astralo o talux es fundamental porque forma parte de la articulación del tobillo. Algo muy importante es que a nivel superior, el astrágalo contiene dos carillas articulares, dos carillas maleolares, se denominan, la medial y la lateral. Esto es fundamental para la articulación con el tobillo. El astrágalo también tiene una cabeza, tiene un cuerpo y también tiene un cuello. Por otra parte, bien posterior, formando el talón, tenemos el hueso calcáneo. El calcáneo. El calcáneo también tiene distintas porciones, como una carilla articular, un surco del calcáneo, distintas carillas articularse para articular con distintos huesos del pie, pero es fundamental. El calcáneo es el hueso que se encuentra en el talón. El astrágalo articula en el tobillo y el calcáneo más posterior articula en el talón. Forma parte del talón. Después los huesos de la segunda hilera del tarso, que bueno, encontramos el cuboides, el navicular y los tres cuneiformes, medial, intermedio y lateral. Y después los 5 metatarsianos, del primero al quinto. Observen las diferencias del primer hasta el quinto metatarsiano. Y por último las falanges. La falange proximal, la falange media y la falange distal. Esto podría corresponder a cualquier dedo del pie, excepto el primer dedo. ¿Por qué? Porque el primer dedo únicamente tiene una falange proximal y una falange distal. El primer dedo no tiene falange media. Una serie de radiografías en donde podemos observar los huesos del tarso, el navicular, el cuneiforme, perdón, los tres cuneiformes y el cuboides, los 5 huesos metatarsianos del primero al quinto y por último todas las falanges. Es interesante también observar desde una vista medial que se observa bastante bien a la tibia, se observa al calcáneo en el talón, sí, el calcáneo en el talón, al talus o astrágalo articulándose con la tibia peroné en el complejo articular del tobillo. Y bueno, después distintos huesos, los huesos de la segunda hilera del tarso, perdón, del tarso, los 5 metatarsianos y todas las falanges. Recordemos que el calcáneo es el hueso del talón. El calcáneo es el hueso del talón. Continuamos con la parte más de artrología, de articulación de las principales articulaciones del miembro inferior. Comenzamos con la articulación fundamental de la cadera, una articulación extremadamente importante, la articulación de la cadera. En la articulación de la cadera se articula la cabeza del fémur con el acetábulo o fosa acetabular del coxal. Cabeza del fémur con acetábulo o fosa acetabular del coxal. Observamos que la cabeza del fémur se articula con la fosa acetabular del coxal. ¿Sí? Esta articulación es una articulación sumamente importante, es una articulación de tipo sinovial, o sea, diartrosis sumamente móvil, de género esferoidea. ¿Sí? La cabeza del fémur tiene forma de esfera básicamente, y el acetábulo tiene forma de ser el sitio donde recibe una esfera, ¿se entiende? Entonces la cabeza del fémur, con forma de esfera, se articula con el acetábulo y es esta articulación esferoidea, la cual permite una gran diversidad de movimientos. Así como se permiten muchos movimientos, también es fundamental estabilizar esta articulación. Por eso observamos que la articulación de la cadera, la coxofemoral, tiene un montón de ligamentos. Otra imagen de cómo se articula el acetábulo
con la cabeza femoral y todos los ligamentos que contienen. Una representación de cómo sería un corte coronal o corte frontal a nivel de la cadera. El acetábulo del coxal con la cabeza femoral. Fíjense que notorio también es más hacia lateral el trocánter mayor, por ejemplo. Y observamos también toda la inmensa cantidad de músculos que están alrededor de la articulación de la cadera. ¿Por qué? Porque la articulación coxofemoral, la articulación de la cadera, es extremadamente móvil. También una patología muy, muy frecuente es la fractura de cadera. La fractura de cadera, que es bastante frecuente en las personas mayores. La fractura de cadera. Continuamos con la articulación de la rodilla. En el complejo articular de la rodilla se ubican distintas estructuras. Recordemos que participan principalmente el fémur, la porción distal de la epífisis distal del fémur, con los dos cóndilos, medial y lateral, la porción proximal de la tibia, también con los dos cóndilos, medial y lateral, y también la rótula. El complejo articular de la rodilla, en la articulación entre el fémur y la tibia, es una articulación diartrosis de género bicondilio. En esta articulación es fundamental entender que dicha articulación presenta meniscos, los famosos meniscos de la rodilla, que los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas en las cuales su función es aumentar el área de contacto entre los cóndilos del fémur y los cóndilos de la tibia. ¿Se entiende? El cóndilo medial del fémur se articula con el cóndilo medial de la tibia y se encuentra para ampliar la superficie de contacto el menisco medial. Lo mismo a nivel lateral. El cóndilo lateral del fémur, cóndilo lateral de la tibia y se ubica el menisco lateral para ampliar la superficie de articulación. Además, algo muy llamativo de esta articulación es que, además de tener ligamentos externos, tiene dos famosos ligamentos internos. Estos ligamentos son los famosos ligamentos cruzados. ¿Sí? Los ligamentos cruzados se ubican dentro de la articulación de la rodilla. Tenemos el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Hay muchos otros ligamentos, pero recuerden estos dos ligamentos cruzados, anterior y posterior. Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Bueno, más de la articulación de la rodilla, el fémur con tibia, participa un poco más accesoriamente el peroné, pero bastante menos. En la articulación de la rodilla, los tres principales huesos son el fémur, la tibia y la rótula. Observamos en esta imagen el ligamento cruzado anterior. Hay otros ligamentos, por ejemplo, el ligamento transversal de la rodilla, bueno, obviamente el ligamento cruzado posterior, las cuales estabilizan esta articulación. Fémur, rótula o patela, tibia, cómo se articulan entre sí. Cabe mencionar también que a nivel del muslo bien anterior tenemos un músculo muy voluminoso, muy poderoso, que es el músculo cuádriceps o cuádriceps femoral, el cual se inserta fundamentalmente a nivel de la rótula. Observamos que la rótula es anterior, ¿sí? Recordamos que la rótula se ubica en el anterior de la rodilla. Del otro lado, a nivel de la superficie se denomina que hay un hueco que se denomina hueco popliteo. Hueco popliteo en la superficie posterior de la rodilla. La rótula está a nivel anterior y a nivel posterior hay un hueco que es el hueco popliteo. Observamos la inserción del tendón del cuádriceps femoral, principalmente en la rótula,
y también en la tuberosidad tibial, bien anterior, ¿sí? El cuádriceps femoral es el principal músculo del muslo, se ubica a nivel anterior, es un músculo muy voluminoso con mucho volumen y que se inserta en la rótula y en la tuberosidad tibial, principalmente. Bueno, se observa, acá se tapa un poco que estaría la rótula, el fémur, la tibia y más hacia el lateral el peroné. Observamos la gran cantidad de tendones que se insertan cerca de la rodilla, la gran cantidad de ligamentos que estabilizan a la rodilla. Radiografías antero-posterior y lateral de la rodilla. Obviamente el fémur, la tibia, el peroné, hacia anterior estaría la rótula. La rótula se observa mucho mejor desde una vista lateral. Fémur, tibia, peroné, rótula. Se observan de forma bastante clara los cóndilos. El cóndilo lateral y cóndilo medial del fémur, cóndilo lateral, cóndilo medial de la tibia. ¿Cómo podemos reconocer que es medial y lateral? Fácil, el peroné. Recordemos que el peroné es un hueso lateral en la pierna. Entonces, cóndilo o epicóndilo lateral del, del fémur y de la tibia, y del otro lado medial del fémur y de la tibia. Seguimos descendiendo, vamos al tobillo. En el tobillo fundamental que se articula la epífisis distal de la tibia y la epífisis distal del peroné, se articulan con el hueso astrágalo o talus. Dicha articulación del tobillo también contiene una gran cantidad de ligamentos, lo cual da estabilidad a esta articulación. En la articulación del tobillo se articulan estos tres huesos, tibia, peroné y astrágalo, y es el sitio de unión entre la pierna y el pie. Observamos cómo el calcáneo es más inferior y más posterior y forma parte del talón. Más ligamentos que dan sostén a la articulación del tobillo, en este caso una vista medial. Cabe destacar también que a nivel bien posterior del pie, en el talón, se inserta un tendón muy importante que se denomina tendón calcáneo, el famoso talón de Aquiles. Es el o tendón de Aquiles. Continuando con la articulación del pie, tenemos los huesos del tarso, por ejemplo, del astrágalo, la superficie articular del calcáneo, el hueso navicular, etc. Estas articulaciones son bastante más numerosas debido a la gran cantidad de huesos que hay del tarso. Dentro del tarso tenemos la primera hilera o primera fila, que son el astrágalo y calcáneo, y la segunda hilera o segunda fila, que son navicular, cuboides y los tres cuneiformes. Observamos cómo son algunas articulaciones entre los huesos del tarso, pero también las articulaciones tarso-metatarsianas, ¿sí? La segunda fila del tarso se articula con los 5 metatarsianos. Y también hay articulaciones intermetatarsianas, es decir, entre un metatarso con el siguiente. Más imágenes de todas las articulaciones que se ubican a nivel del pie. Y por último, cada metatarso, cada uno de los 5 metatarsianos se articula con la falange proximal de su respectivo dedo. Todas estas son articulaciones de tipo diartrosis, es decir, son articulaciones móviles. Me olvidé de mencionar, pero a nivel de coxofemoral, de la rodilla, a nivel del tobillo y a nivel del pie, todas las articulaciones son diartrosis, son articulaciones móviles, son sinoviales. Bueno, entre cada metatarsiano y la falange proximal, una diartrosis, y después entre cada falange y la siguiente falange, es decir, entre las interfalángicas, ya dentro de cada dedo, tenemos
tenemos también diartrosis. Es por esto que podemos, por ejemplo, flexionar o extender los distintos dedos. Esto fue todo por ahora. Continuaremos con las preguntas de repaso.